Irán lanzó ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania. En paralelo, la nación persa condenó los bombardeos de Washington y Riad contra Irak, que ya dejan 20 fallecidos. Continúa la emergencia climática en España y Francia, producto de los incendios forestales de las últimas horas. La Unión Europea y países vecinos movilizan ayudas para combatir las llamas. Keiko Fujimori fue investida como presidenta de Perú para el periodo 2026-2031. Organizaciones y movimientos sociales rechazaron la instalación del nuevo ejecutivo en la nación sudamericana. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora, con los adelantos de las noticias más relevantes de la jornada. Ya comenzamos, acompáñenos durante los próximos minutos de programa. Iniciamos con las informaciones de mayor impacto en las últimas horas en el mundo. El comando de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán confirmó el lanzamiento este miércoles de misiles balísticos contra objetivos militares de Estados Unidos en Jordania. A través de un comunicado, el ente militar informó que los ataques estuvieron dirigidos contra la base aérea y el centro de mando central del ejército norteamericano en suelo jordano. Agregó que la operación se realizó en respuesta a las acciones agresivas de Washington contra la nación persa. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica hizo énfasis en que las amenazas de las autoridades de Estados Unidos y las injerencias ilegales contra los intereses de Irán deben cesar. A su vez, subrayó que si no se modifica tal proceder de la Casa Blanca contra los intereses de Teherán, la resistencia también continuará. En respuesta, Estados Unidos lanzó este miércoles una nueva oleada de ataques contra la nación persa. De igual forma, este miércoles la Armada del Cuerpo Militar iraní anunció que detuvo a 3 petroleros infractores que intentaban atravesar una ruta no autorizada en el estrecho de Hormuz. A través de un comunicado difundido, la entidad informó que la medida se llevó a cabo después de que tales buques ignoraran advertencias y continuaran en la ruta insegura e ilegal por la vía marítima. Asimismo, advirtieron que las intervenciones y amenazas ilegales del ejército de Estados Unidos contra los buques en la zona no quedarán sin respuesta. Teherán reitera que continúa ejerciendo el control total sobre esta estratégica vía fluvial. En este sentido, el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, Qasem Garibabadi, enfatizó en la necesidad de examinar los aspectos legales y las obligaciones de las partes implicadas en el memorando de entendimiento de Islamabad para solventar el conflicto del estrecho de Hormuz. El diplomático iraní subrayó que las cláusulas en el documento con Estados Unidos son jurídicamente claras y no pueden interpretarse de otra manera. Para brindar una respuesta detallada, es necesario examinar todos los aspectos del asunto y analizar las obligaciones de las partes involucradas. Debe determinarse hasta qué punto la acción emprendida por Estados Unidos en cooperación con Omán para permitir el paso de buques por el sur del estrecho de Hormuz durante la implementación del acuerdo se ajustó a las obligaciones de las partes y a los derechos de la República Islámica de Irán. Cuando las partes alcanzan un acuerdo o memorando de entendimiento, todos sus aspectos deben implementarse cuidadosamente y de la misma manera acordada. Mientras tanto, el Comando Central de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Arabia Saudita llevaron a cabo este martes ataques de precisión en Irak contra milicias simpatizantes con Irán. Según la versión de Washington, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ordenó a dichos grupos iraquíes atacar las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio y la infraestructura energética saudí. Bombardeos estadounidenses y sauditas en Irak. El denominado Frente de Movilización Popular, una alianza paramilitar ahora integrada en el ejército, anunció que los ataques mataron a una veintena de sus integrantes e hirieron a una treintena.
Estados Unidos y Arabia Saudita anunciaron que habían apuntado contra posiciones de milicias respaldadas por Teherán en Irak, en represalia por sus ataques contra fuerzas estadounidenses e instalaciones petroleras sauditas. El Frente de Movilización Popular se creó en 2014 para combatir a los yihadistas, antes de ser integrado formalmente en las Fuerzas Armadas. Irak cuenta con Washington y Teherán como sus principales aliados, pero su enemistad ha convertido desde hace tiempo al país en un campo de batalla indirecta entre ambos. En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó este miércoles los ataques aéreos conjuntos por parte de Estados Unidos y Arabia Saudita contra instalaciones estatales oficiales y peregrinos que participan en la procesión sagrada de Arbaín en Irak. De acuerdo con el canal de televisión iraní Press TV, los bombardeos de Washington y Riad provocaron la muerte de al menos 20 personas, mientras otras 32 resultaron heridas. Asimismo, desde Teherán advirtieron de un complot para ampliar la guerra a nivel regional. Escuchemos un fragmento del comunicado. Condenamos en los términos más enérgicos los ataques agresivos de Estados Unidos y Arabia Saudí contra algunas zonas de Irak, incluyendo instalaciones y lugares pertenecientes a instituciones oficiales iraquíes, así como contra convoyes y estaciones de los peregrinos de Arbaín del Imán Hussein. Estas agresiones constituyen un claro atentado contra la soberanía nacional y la integridad territorial de Irak, así como una grave violación del artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas fundamentales del derecho internacional, y están en consonancia con las aspiraciones de Estados Unidos y del régimen sionista de ampliar el alcance de la guerra y el conflicto en la región de Asia Occidental. Y las Fuerzas Armadas de Yemen atacaron un buque saudí este miércoles que trataba de eludir el bloqueo naval en el estrecho de Bab al-Mandeb. A través de un comunicado, Yemen confirmó una operación militar contra el petrolero NCC Ghazal por infringir la prohibición de la navegación marítima impuesta a Arabia Saudí en el Mar Rojo y por hacer caso omiso de las advertencias. Según la nota, el buque saudí fue atacado con varios misiles balísticos y se vio obligado a dar marcha atrás y regresar. Las Fuerzas Armadas yemeníes además reiteraron su compromiso de mantener la prohibición marítima contra Arabia Saudí, manteniendo el principio de responder a un bloqueo con otro bloqueo y de intensificar el conflicto con otra escalada. Más contenidos. España permanece bajo el azote de incendios forestales en distintos puntos del país. Medios locales reportan que unas 29 carreteras continúan interrumpidas por las llamas, principalmente en las provincias de Ávila, Castellón, Madrid y Toledo. En la jornada del martes, el Consejo de Ministros aprobó la declaración de zonas damnificadas por una emergencia de protección civil a los territorios afectados en 14 comunidades autónomas. De acuerdo con datos ofrecidos por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se contabilizan 211 episodios catastróficos, en su mayoría incendios forestales, ocurridos entre el 31 de marzo y el 27 de julio. Otro elemento que atenta contra la contención de las llamas es la llegada de una nueva ola de calor, pues según la Agencia Estatal de Meteorología, el fenómeno atmosférico podría extenderse hasta el domingo. Se espera que los termómetros superen en algunas zonas los 40 grados, incluso sobre los 42 en puntos como los valles fluviales del suroeste, el Valle del Ebro y Navarra. La situación se muestra un tanto compleja, pero este miércoles el Ministerio del Interior ha establecido el fin de la evacuación en 10 municipios de Madrid. Los residentes han podido regresar a sus viviendas y ahora deben comprobar en qué estado se encuentran, así como evaluar las pérdidas. Entre aplausos y lágrimas recibían la noticia los vecinos de Aldea del Fresno, que hoy podrán volver a sus casas. Deseandito de irnos a casa y... es que no puedo, es que el estar por aquí y estar aquí. Yo más contenta porque voy a dormir en mi camita. Me contento, ha sido muy duro. Ha habido un pueblo
que se ha bloqueado con nosotros. Han pasado casi 6 días en el Polideportivo de Villamanta, pueblo al que no han faltado las palabras de agradecimiento. A este pueblo que nos ha tratado de lujo. Hemos tenido una atención de hotel de 5 estrellas, pero bueno, nadie está mejor que en su casa. La cosa pues ya iba cansando y hoy por suerte pues ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Y a pesar de la tragedia, muchos se quedan con lo bueno de estos días. Convivencia entre todos, la gente de Villamanta impresionante, o sea, no solo de Villamanta, todos los voluntarios que ha habido, o sea, todos en general, nos han tratado maravillosamente. Hoy también podrán volver a sus hogares los vecinos de otros 7 municipios madrileños y se levanta el confinamiento en algunas zonas de San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado. Quedan otros 2 y siguen evacuados los vecinos de 13 localidades de Madrid. En el caso de Ávila se estableció el fin de la evacuación y del confinamiento con carácter inmediato en todas las localidades que permanecían en esa situación. En declaraciones a los medios, tras la reunión del Consejo Nacional de Protección Civil en el puesto de mando avanzado de Navalcarnero, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, anunció un nuevo alivio de las restricciones al autorizar el ingreso a sus hogares de 1.500 vecinos evacuados tras la evolución favorable del siniestro. Detalló que la medida se adopta una vez garantizadas las condiciones de seguridad en las zonas afectadas, al tiempo que informó sobre la realización de otras valoraciones técnicas por parte de especialistas. De igual modo, atribuyó tales avances al trabajo de los servicios de emergencia y particularmente agradeció el comportamiento ejemplar de la ciudadanía. No obstante, pidió un esfuerzo más a los cerca de 9.500 vecinos que siguen evacuados, al asegurar que las restricciones solo se levantarán cuando existan condiciones de seguridad. También trasladó su solidaridad a los afectados por los importantes daños materiales causados por el fuego. Mientras tanto, en Castellón se ha cumplido una de las peores previsiones. El incendio en la Vall d'Uixó se ha reavivado y permanece sin control. Hasta el momento ha arrasado unas 10.000 hectáreas. Cuerpo a cuerpo contra las llamas. Así continúan los bomberos desde el pasado sábado en la Vall d'Uixó. Línea 1, línea 1, línea 2. Preocupa especialmente la zona del eje Tales, Benitandús, Veo, Alcudia de Veo principalmente, y luego la carretera de Artana con Eslida. Allí se han centrado los trabajos durante la noche, con unas condiciones meteorológicas favorables en cuanto al viento y la humedad. El incendio ya ha quemado 10.000 hectáreas y mantiene evacuadas a 10.000 personas de 16 localidades. Aún así, 9.000 vecinos ya han podido volver a sus casas. La casa está bien, la casa yo veo que está bien. Se ha levantado el confinamiento de los núcleos urbanos de la Vila Bella, de Bechi y de Onda. En la Vila Bella no pueden beber ni cocinar con agua del grifo, pero los vecinos respiran aliviados. Se ha vivido muy de cerca, ceniza en la terraza, pero dentro de las circunstancias, pues dentro del mal, el menos. Pero el incendio continúa activo y alcanza ya un perímetro de 75,5 kilómetros. Medios españoles reportan que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitará este jueves las zonas afectadas por el incendio forestal en Ávila. Le acompañarán el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el delegado del gobierno en esta comunidad, Nicanor Sen. Sánchez remitió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para proponerle que el nuevo centro de lucha contra los incendios del Mediterráneo Occidental se ubique en Mallorca. Así lo anunció en la comparecencia posterior al tradicional despacho de verano que mantuvo con el rey Felipe VI. Como saben, la Comisión Europea decidió que en el Mediterráneo Oriental, en concreto en la isla de Chipre, se ubicara un gran centro de lucha contra incendios. Bueno, pues quiero anunciarles, lo he compartido con Su Majestad el Rey, también lo he compartido con la presidenta Proens, que personalmente he enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea para que el lugar elegido para crear un hub de lucha contra incendios en el Mediterráneo Occidental, que es la geografía que a nosotros nos ocupa y nos representa, se ubique en la isla de Mallorca, en concreto en la base aérea de San Joao.
Sánchez también dijo que la situación en España resulta compleja y difícil en lo relacionado con el enfrentamiento a los incendios forestales. A su vez, llamó a la ciudadanía a extremar las medidas de seguridad ante los pronósticos meteorológicos para las próximas horas. Le pido a los ciudadanos y ciudadanas que, dado que vamos a entrar en una nueva ola de calor hasta el próximo domingo, extrememos todos la precaución, la prevención y, por tanto, estemos sobre todo muy pendientes de las informaciones que los medios de comunicación contrastados y también los canales oficiales vayamos trasladando sobre la evolución de esos incendios. Como saben, ahora mismo, a falta de tener los últimos datos, son 10 los incendios forestales que está sufriendo España, de más o menor envergadura. El último, como saben ustedes, y se han hecho eco de ello, pues es en la provincia de Zamora, donde hemos tenido también que confinar algunos municipios. Afortunadamente en otros, como es el caso de Ávila o también el caso de la Comunidad de Madrid, pues ya se están produciendo los realojos y también el desconfinamiento de localidades que, como consecuencia de la envergadura de los incendios, tuvimos que confinar. En fin, estamos en una situación crítica, muy compleja, derivada de unas altas temperaturas, de una baja humedad y también de unas rachas de viento que hacen que efectivamente pues los incendios se propaguen, se expandan de manera exponencialmente alta en relación con lo que tradicionalmente pues se ha entendido que era la fuerza de propagación de los incendios. Al otro lado de la frontera, el megaincendio de Gironda, en el suroeste de Francia, se mantiene estable tras una noche tranquila. A pesar de este leve respiro, el personal de emergencia sigue muy atento a la situación por las altas temperaturas pronosticadas. Unos 4.000 bomberos, militares y voluntarios se encuentran desplegados. Por su parte, Portugal también se enfrenta a siniestros de este tipo. Veamos. En sus vehículos cargados con cubas de agua, palas y cubos, muchos vecinos han regresado a sus casas para ayudar a los bomberos a apagar pequeños fuegos. Lili cuenta angustiada que les ayudan como pueden para proteger un paisaje que dice ha quedado devastado. Y allí donde el fuego todavía no ha llegado, a contrarreloj podan y talan árboles para dejar al incendio sin combustible que quemar. Para hacerlos ganar tiempo. Las llamas han arrasado 42.000 hectáreas y a su paso han calcinado centenares de casas, aunque es pronto, las autoridades calculan que serían más de 200. En Portugal también luchan contra las llamas. Sigue activo el gran incendio en el centro del país, mientras que los servicios de extinción han conseguido controlar el que ha quemado 4.000 hectáreas en Guarda, al norte, y que se acercaba a Salamanca. 8 distritos siguen en riesgo máximo de incendio por las altas temperaturas, la baja humedad y la sequedad del terreno. Ahora le comento que Grecia, Italia y Europa Central se enfrentarán a un mayor riesgo de incendios forestales en las próximas semanas. Así lo refirió la agencia de noticias de Reuters, citando declaraciones de la jefa del Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Unión Europea, Maria Zuber. La funcionaria hizo un llamado para que esas naciones se preparen ante la posibilidad de tales siniestros en el futuro cercano. Señaló que la ola de calor en curso se traduce en días difíciles para Francia, mientras el riesgo aumenta para Italia a principios de agosto. El pronóstico refleja las condiciones climáticas favorables a los fuegos, entre ellas altas temperaturas, aire seco, viento y falta de lluvia. También trasciende que la Unión Europea amplió este miércoles su despliegue de ayuda a España y Francia frente a los incendios forestales, con la extensión de las misiones griega y rumana, así como la entrada de efectivos polacos en España. Así lo indicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en sus redes digitales. Cambiamos de tema. Después de 3 derrotas electorales y un recuento interminable, la derechista Keiko Fujimori fue investida este martes como presidenta de Perú
para el periodo 2026-2031. Vale destacar que su victoria el pasado 7 de junio se produjo con un estrechísimo margen de apenas 50.000 votos respecto al izquierdista Roberto Sánchez. A la ceremonia de toma de posesión asistieron el rey de España, Felipe VI, y 8 mandatarios de la región latinoamericana, entre ellos el de Chile, Argentina, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Honduras. Durante su discurso, la nueva mandataria dijo que se ceñirá a los 5 años para los que fue elegida, ni un día más, algo que parece hacer alusión a los temores que suscita entre sus críticos un supuesto interés por perpetuarse en el poder, como trató de hacer su padre en un intento de golpe de Estado. Además, anunció que solicitará poderes legislativos e implementará un plan de emergencia nacional para hacer frente a los efectos del fenómeno meteorológico de El Niño que amenaza al país. También ofreció un esbozo de lo que sería su política en materia de seguridad, en el que las fuerzas del orden tendrían un papel primordial. Le proponemos un fragmento de su intervención. Vamos a recuperar cada barrio, cada carretera, cada espacio público para las familias peruanas. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno. Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos. Nuestra prioridad será fortalecer integralmente a nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú. Le devolveremos el respeto, el equipamiento y el respaldo político que merece para cumplir con firmeza su misión de defender a los peruanos de bien. Impulsaremos un ambicioso proceso de modernización tecnológica, incluyendo sistemas nacionales de videovigilancia interconectados, herramientas modernas de comunicación y centros de comando que permitan una respuesta rápida y coordinada frente a la criminalidad. La lucha no será únicamente contra el delincuente común. Iremos tras las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal. Keiko Fujimori es una de las figuras más influyentes y también más polémicas de la política peruana. Además de liderar el partido Fuerza Popular, ha enfrentado investigaciones por lavado de dinero y financiamiento ilegal de campañas. Sin embargo, en su discurso de recepción del cargo, dijo que su gobierno se enfocará en fortalecer la institucionalidad del país y la independencia de poderes. Nuestro sexto objetivo será fortalecer el Estado de Derecho, la democracia y las instituciones. Frente al Perú y a la comunidad internacional aquí presente, quiero ratificar nuestro firme compromiso con el absoluto respeto a la independencia de poderes, a las libertades individuales, en particular a la libertad de expresión y de prensa. Ellos son la base de todo Estado de Derecho de un país democrático. Mi gobierno entablará un diálogo con las entidades del sistema de justicia, respetando siempre la independencia de poderes para contribuir a mejorar el acceso y los servicios de justicia e introducir mecanismos meritocráticos para fortalecer la capacidad e independencia de los administradores de justicia.
Fujimoristas, aliados y tecnócratas, y entre ellos solo 2 mujeres, integran el gabinete inicial de Keiko Fujimori presentado este martes. El primero en jurar fue el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, abogado de origen socialcristiano, 2 veces congresista. La cartera de Relaciones Exteriores fue encomendada a Carlos Spa, cuya designación causó sorpresa entre los comentaristas por su carencia conocida de experiencia diplomática, salvo su trabajo de 15 años como director de información de la Embajada de Estados Unidos. Como ministro de Defensa, Rafael Belaunde, un empresario neoliberal y exministro de Energía y Minas del fugaz gobierno de Manuel Merino. El nuevo titular de Economía, Elmer Cuba, es considerado un tecnócrata neoliberal y ha desempeñado importantes cargos en organismos económicos estatales como el Banco Central de Reserva. A las afueras del recinto donde Keiko asumió las riendas del país, integrantes de las organizaciones sociales, políticas y culturales del Perú realizaron una manifestación simbólica denominada Lavado de Banderas. Le proponemos un reporte del corresponsal de Telesur en la Nación Andina. Se trata de un acto simbólico que busca rechazar el regreso del fujimorismo luego de más de 30 años. Esto debido a que estos hechos revivan momentos muy dolorosos, revivan momentos y tiempos en que hubo desapariciones forzadas, hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas por las cuales muchos miembros y funcionarios de la cúpula fujimorista fueron sentenciados y condenados por la comisión de graves delitos en contra de los derechos humanos. Ella tendrá un gran desafío en la conducción de nuestro país, además porque hay una gran desconfianza hacia su bancada, la bancada fujimorista, que en el Parlamento junto con sus aliados aprobaron leyes a favor de los intereses privados y en contra de las mayorías. Y con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Usted manténgase informado con el canal cubano de noticias.